Ya, buenos días, mi nombre es Pablo Cislema. Yo soy graduado en la técnica de Ambato como psicólogo educativo y orientador vocacional. Luego estudié un diplomado en drogas y toxicomanías en la Universidad Central de Quito. Luego, después de obtener una beca, me fui a estudiar en la Universidad de Palermo, lo que es grafología. Regresé acá, estaba en la nada, después empecé con la idea del proyecto de preuniversitario de rumbo a la universidad, que prácticamente tengo 10 años con el proyecto académico y que a la vez tengo los mejores resultados aquí en la provincia del Tungurahua y también en el país, porque yo hago cosas novedosas o diferentes que la mayoría, como yo digo, la competencia, no las hacen eso. Además de ello, he estudiado italiano, he estudiado quichua y 5 semestres de medicina, lo que ha hecho que me dé un soporte total en referencia a la carrera de psicología educativa, que lamentablemente en la actualidad muchos de ustedes o muchos de sus compañeros o muchas de las universidades no les importa, porque al parecer han sometido a la psicología como un intercambio mercantil de pensamientos, de frases bonitas y motivacionales, confundiéndose con esto del famoso coaching, ¿no?, que deben haber recibido. Entonces, en mí encuentren una persona que yo les puedo asesorar, les puedo ayudar. Tengo la capacidad, la experiencia para saber cómo se maneja el campo de la psicología, no como los profesores les habrá dicho, porque lamentablemente sus mismos profesores son los mismos enemigos que ustedes, o sea, que ellos no van a querer que ustedes progresen. Eso, ténganlo por seguro. Sin embargo, en su cátedra o en su universidad, siempre habrá uno o dos profesores que les va a decir las cosas como son, a través de casos clínicos, a través de casos educativos, y en base a ello ustedes van a ir aprendiendo, porque cuando se gradúen y ya reciban el grumete y todo eso, salgan a la realidad. El actuar independientemente como profesional va a ser mega complicado, a no ser de que tengan ya la capacidad de haberse relacionado con algún DECE de algún colegio, o tengan las palancas politiqueras, o porque en realidad por ahí hicieron algún grado de corrupción. Entonces, cualquier pregunta siempre estará a la libertad del estudiante y del profesor. En este caso, somos amigos, díganme, Pablito, y empecemos a estudiar o a dialogar sobre el tema que ustedes han dispuesto. Ya, listo, Pablito. Ya, nosotros vamos a dar inicio a la entrevista, comenzando con mi compañero Nicolai Orozco. Bueno, Pablito, primeramente agradeciéndole por su tiempo y segundamente pues dándole gracias por su presentación. Retomando el tema de la entrevista y centrándonos, usted desde su experiencia, ¿cuáles cree que son las consideraciones previas que se debe tener para realizar una evaluación psicológica, pero de tipo objetivo? Ya, cuando hablamos del término objetivo, lo primero que debemos saber o debemos tener en cuenta es que nos han inculcado a nosotros que debemos utilizar las famosas pruebas estandarizadas de inteligencia, ¿no? Conocidas como test. Entonces, a través de un test, que entre comillas creemos que toda la información que estructura el test es similar a la habilidad, a la aptitud y a la actitud de la persona. O sea, en realidad parece que es un mecanismo de memorización. Entonces, sin embargo, como lamentablemente en las universidades no nos han enseñado a crear otro tipo de instrumento evaluativo, creemos que los test, por ejemplo, el DSM-4, el DSM-10, el CIES, el CISHACRO, etcétera, creemos que ese tipo de test son los que obligatoriamente tenemos que imponer a los estudiantes para poder realizar una evaluación psicológica en diferentes sentidos, en el sentido de orientación vocacional, familiar, profesional, religioso, económico, social, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, para realizar objetivamente una evaluación psicológica, debemos acudir a la entrevista personal. Entonces, Nicolai, ¿verdad? Su nombre, ¿no? Entonces, Nicolai, la entrevista personal permite que al emisor y al receptor, a través de un mensaje y fijándose a los ojos directamente, me parece que es el mejor instrumento para saber en realidad cuál es el problema, que en el campo de la psicología se lo conoce como trastorno, síntoma y enfermedad. Entonces, si usted utiliza una entrevista personal, va a conocer claramente cuál es el defecto que tiene su futuro paciente. Y eso a usted le va a dar, sobre todo, seguridad, porque la mayoría de estudiantes o la mayoría de profesionales o la mayoría de psicólogos, observo que toma el test. ¿Sabe qué? Su hijo es capaz de estudiar matemática. Ah, no, pero si nos damos cuenta,
en lo profundo del pensamiento del muchacho, no quiere eso. Él lo que quiere es relacionarse con el ambiente, relacionarse con las plantas, relacionarse con los... entonces entendemos de que el test, en este caso, no puede ser utilizado como un instrumento de evaluación psicológica. Pero, desde mi punto de vista, me parece que el mejor método es la entrevista personal. Listo. Buenos días, primeramente. ¿Cómo está? Y quisiera hacerle una pregunta cortita. ¿Qué dificultades o dificultades ha tenido al realizar las evaluaciones psicológicas objetivas, tanto ya sea en escuelas o donde usted las haya realizado? Ya, a ver, las primeras dificultades que tenemos en las evaluaciones psicológicas como un instrumento de la psicología es que lamentablemente el psicólogo que asume la propiedad de evaluar no sabe no tiene el conocimiento específico para realizar la evaluación psicológica. Y por eso ustedes deben haber pasado la experiencia de que cuando quieren hablar con una persona que tiene mayor conocimiento, se callan. Y mucho más en la psicología. Porque lamentablemente no tenemos los profesores que se han especializado en la pedagogía del aprendizaje y de la enseñanza para que ustedes puedan maduramente hablar y tener la seguridad que en el momento de realizar la evaluación psicológica sea con el fundamento epistemológico. Entonces, ¿cómo entonces yo puedo realizar una buena evaluación psicológica? Teniendo dos opciones. El tutor de confianza, que le va a brindar toda su mega experiencia a través del proceso de la vida para que usted, entre comillas, no meta las patas. Y en segundo lugar, la autocapacitación. Es decir, si yo voy a realizar una evaluación psicológica, yo debo tener conocimientos iniciales de la medicina. Tengo que tener conocimientos iniciales de la psiquiatría. Tengo que tener conocimientos iniciales de la filosofía. 3 ciencias claves que emiten un conocimiento y que emiten el conocer la personalidad, la forma de actuar y de sentir de una persona. Entonces, en el caso de su pregunta, para realizar una buena evaluación psicológica, usted debe tener 3 momentos: la experiencia, el razonamiento y el conocimiento. Si usted no tiene experiencia, usted no puede predicar. Si usted no tiene razonamiento, usted no va a poder explicar lo que quiere hacer. Y si usted no tiene conocimiento, no va a justificar el hecho de realizar una evaluación psicológica. Listo, Listo, muchas gracias. Ya. Listo, Pablito, otra pregunta. ¿Usted cuál es el procedimiento que usualmente toma al aplicar una evaluación psicológica? A ver, tenemos que hablar en el procedimiento. Pedrito, cuando hablamos de procedimientos, no necesariamente debe ser uno y no lo debemos confundir con los instrumentos que debemos utilizar en la evaluación psicológica. El procedimiento es cuando ya se inicia la empatía entre el entrevistado y el entrevistador. Ese es el procedimiento. Entonces, para realizar el procedimiento, reitero nuevamente que el psicólogo o la psicóloga debe tener experiencia, razonamiento y conocimiento. Esos 3 parámetros, ¿para qué? Para que entonces, utilizando su evaluación psicológica en base a este instrumento de lo que es la entrevista personal, entonces usted empieza a desarrollar la situación. En segundo lugar, Pedrito, algo que noto aquí y es lo que no les han dicho a ustedes, es cómo yo inicio la evaluación psicológica. Lo primero que tienen que hacer es leer todo aquello de que se habla de las enfermedades psicológicas. Entonces, dentro del interior de las enfermedades psicológicas tienen que aprender a diferenciar qué es un trastorno, qué es un síndrome y qué es una enfermedad. Identificados esos 3 parámetros, cuando usted empieza la entrevista psicológica, va a detectar, Pedrito, a detectar el posible problema que puede ser afectivo, emocional, mental, intelectual, atentivo, etcétera, de su paciente. Entonces, igual no, si usted tiene alguna incógnita o los compañeros que están aquí tienen alguna incógnita,
hablen, sugieran, díganlo, porque al parecer también creemos que yo lo puedo saber todo y los chicos no deben saber nada. Eso es lo que en la universidad nos pasa. En cambio, acá nosotros tenemos otro tipo de pensamiento, otro tipo de literatura psicológica y creemos que mientras más vamos dialogando, más vamos aprendiendo. Yo de ustedes y ustedes de mí. Entonces, me hago entender, Pedrito, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es entonces la técnica o la estructura que forma parte ya de la entrevista personal, que no se debe confundir entonces con los instrumentos externos o generales. Una pregunta más, Pablito. ¿Con cuál de las corrientes psicológicas le gusta trabajar más a usted? ¿Con cuál se Mira, identifica? cuando nosotros empezamos a estudiar la psicología, y por lo general nos han dicho que se ha iniciado en uno de los laboratorios en Alemania, más o menos en el siglo XIX, ¿verdad? Eso les enseñaron a ustedes, me enseñaron a mí. Y entonces cuando nosotros empezamos a estudiar escuelas psicológicas, hemos visto que se han desarrollado varias corrientes psicológicas, ¿no? Obviamente de acuerdo a los diferentes psicólogos que surgieron en aquellas épocas. Tenemos, por ejemplo, con Iván Petrovich Pavlov, tenemos con Sigmund Freud, tenemos con Skinner y Piaget y un poco de psicólogos. Y cada uno de ellos han ido creando sus teorías de acuerdo a su condicionamiento con la realidad. Entonces, hay teorías del condicionamiento, hay teorías de la sugestión, hay teorías de la levitación, del hipnotismo, etc. Yo, por lo general, desde mi punto de vista, compañero Cristian, no aplico yo ninguna de las corrientes psicológicas, porque simple y llanamente me parece que para mí es un esclavismo profesional, y en segundo lugar, no me permitiría actuar de una manera muy original con mi futuro paciente o con mi futuro cliente, sino que al establecer un condicionamiento por corrientes psicológicas, lo que yo estoy haciendo es simple y llanamente hacer lo que la mayoría lo hace. Y no vamos a conocer, Cristian, el trastorno en realidad de el paciente que puede sufrir. Entonces, respondiendo en resumen a su pregunta, yo la verdad no sigo ninguna corriente psicológica, me parece muy esclavista, prefiero mi propia corriente y de la cual a través de mis publicaciones, de lo que yo hago en la vida, es muy mega diferente. Entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando bastante, Cristian, en lo que es la cani-humanización. Nosotros aquí en el preuniversitario tenemos unas mascotas. Lamentablemente anteayer falleció una de ellas y me hice pedazos y cosas así, ¿no? Pero sin embargo, yo trabajo bastante en la corriente psicológica de la humanización, Cristian. La gente debe tener conocimiento, entendimiento y saber practicar ese conocimiento. Entendemos que desde la naturaleza hay el bien y hay el mal. Se supone que el bien causa felicidad, el mal causa placer. Entonces, por lógica, debo seguir una corriente que cause un bienestar para mí, que cause un bienestar para mi familia y que cause un bienestar para el entorno. Totalmente claro, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle por habernos concedido esta entrevista y también regalarnos mucha de su experiencia en el campo laboral. También agradezco por habernos brindado información de primera mano y útil para nuestra formación como profesionales. Y por último, le deseo el mejor de los éxitos en su vida diaria y como profesional. Muchas gracias. Un consejo para todos, de paso, sí me están escuchando, ¿verdad, Pedrito? Todos me están escuchando, ¿verdad? Un consejo, chicos, cuando ustedes ya salgan al campo laboral, vayan al campo profesional, vayan a los colegios, por lo general hay un problema muy tremendo y es que los psicólogos obedecen a las órdenes de las autoridades educativas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto, Nicolai? Que, por ejemplo, yo he estado actuando en defensa jurídica, por ejemplo, en defensa jurídica, y algunos estudiantes, por decir, de un colegio X, que han ingresado alcohol a las aulas, ¿ya? Entonces, los colegios lo que han hecho es, por salvaguardar su nombre y reputación, cogen a los guambras y mandan 15 días con orden del DES. ¿Eso qué quiere decir? Que un psicólogo firma ese proceso. Pero ahí viene el disloque del proceso, porque ahí en ese caso, Cristian, usted, si es un buen psicólogo,
y tiene conocimiento, entendimiento, etcétera, usted no tiene que estar a favor de la autoridad. Usted tiene que estar a favor del estudiante que necesita el apoyo de orientación y de saber cómo se maneja ese tipo de actitudes, de habilidades y que puede conllevar a un trastorno y una enfermedad. Entonces, el primer mega problema que van a tener ustedes es el de diferenciar los casos educativos. Entonces, Paulita, mi mejor consejo desde ya, lean casos educativos psicológicos. Ejemplo, caso, jóvenes de 15 años consumiendo marihuana en el interior de clase. ¿Qué actitud asume un psicólogo? Siguiente, en el colegio de señoritas X, el 80% del sexto año están embarazadas o han tenido un embarazo. ¿Cómo usted como psicóloga va a actuar en el proceso? En el siguiente, por ejemplo, Nicolai, antes nos dábamos de golpes limpios, como decíamos así, ¿no? Resulta que el compañero Y le cayó puñetes al compañero Z y le ha roto la ceja. ¿Cómo el psicólogo actúa en ese momento? Entonces, mi primer mega consejo, Cristian, es que empieces siempre a indagar casos educativos desde la perspectiva psicológica, para que puedan manejar los casos y no estén a favor de la autoridad, porque al fin y al cabo en las autoridades les paga el Estado. Y ustedes saben muy bien y perfectamente que la Constitución apara ¿a qué cosa? Al derecho de la educación. Entonces las instituciones educativas no pueden mandar sacando a sus estudiantes de clases, peor del colegio, y sancionarlos con 15 o 30 días. Yo tengo un pocotón de ese tipo de casos. Yo manejo la psicología desde el aspecto jurídico de independencia. Hasta ahora, de los 7 casos que he tenido, los 7 he ganado. Es porque aplicamos no solo la Constitución de la República, también utilizamos la OEI. Ustedes deben saber que es la Ley Orgánica de la Educación. Entonces, todos esos tipos de parámetros tienen que aprender a manejar para defender los casos educativos. Y en segundo lugar, como ustedes observarán, yo tengo conocimiento, o sea, me estoy defendiendo, no estoy leyendo, chicos, no estoy leyendo. Yo veo que, por ejemplo, ustedes ahorita miran, van para arriba, para abajo con sus miradas, en cambio yo no lo hago. ¿Es por qué? Porque tantos años de estudio, tantos años de profesionalización y tantos casos en la vida me ha permitido manejar las cosas desde el ambiente psicológico. Entonces, Paulita, mi recomendación, leer independientemente casos educativos, porque cuando usted observe una mancha blanca en la falda de una chica de 13 años y usted observa que esa mancha es similar a una pasta de cocaína, usted debe saber perfectamente que esa chica o es consumidora o es vendedora. Entonces todo el aula posiblemente debe estar, ¿qué cosa? Consumiendo. Como psicóloga, ¿qué va a hacer ahí, por ejemplo, Paola? Primero sería tener, como dijo, una charla personal con la joven y de ahí como que identificar. ¿Charla o entrevista personal? Entrevista personal con la Ya, porque si chica. usted me dice charla, estamos hablando políticamente. Entonces, segunda parte ahí, Paulita, hay que saber utilizar palabras técnicas. Y esas palabras técnicas le van a permitir tener la seguridad en el momento de realizar este tipo de acciones. Listo, Pablito, ¿Alguna muchas pregunta gracias. o alguna inquietud más? No, ya muchas gracias por la entrevista, nos ha servido mucho y damos por terminada la entrevista.